en ese sentido, pues justamente lo que tú decías es, la dictadura tenía una ideología de perseguir tal vez a las comunidades indígenas o ni siquiera reconocerlas. En ese sentido quisiera saber yo, América Latina o muchos de los países de América Latina, con algunos matices y excepciones, han dado un giro a la izquierda políticamente. Chile pues es una excepción ahorita con las últimas elecciones, pero ¿consideras tú que ese giro ideológico a la izquierda o de gobierno a la izquierda beneficia a las comunidades indígenas o ahí no existe ninguna relación necesaria? Esa es una muy buena pregunta. Yo tengo la impresión de que en general se tiende a asociar la sensibilidad de izquierda con las demandas de los pueblos indígenas. Pero creo que hay que tener más cuidado con esto, porque si uno revisa, por ejemplo, el padrón electoral chileno hoy, tú acabas de mencionar la elección presidencial de enero del 2010, en que la derecha chilena, después de 50 años, vuelve a gobernar por vías democráticas, ¿no? En la región donde existe la mayor población mapuche en Chile, los votos tienden a ir hacia los candidatos de derecha, no de izquierda. Eso es indicativo de algo. Ahora, yo no soy cientista político, no analizo los datos, digamos, electorales, pero digo, hay que poner atención a, digamos, tomar distancia del presupuesto de sensibilidad de izquierda, conexión casi automática con los problemas, las demandas, los reclamos de los pueblos indígenas, ¿no? Y te voy a dar solo un ejemplo. Más bien, la impresión que yo tengo, y en el caso chileno esto es muy claro, grupos de izquierda, históricamente, se emparentaron con las comunidades indígenas porque entendían que los unía una lucha común, que era, por ejemplo, la reivindicación por el territorio, por la tierra, una especie de lucha de clases, ¿no? Ahora, en Chile, digamos, durante los primeros años de los 70, se instalaron grupos de la izquierda chilena en comunidades indígenas, y entre otras cosas lo que eso produjo, desde luego, fue la reacción posterior de la dictadura militar de ir a perseguir a los pueblos indígenas o a algunos líderes, ¿no? por estar asociados a grupos de izquierda. Pero desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, tengo la impresión, creo que esto habría que estudiarlo un poco más, pero lo que yo he visto es que las demandas indígenas, que son demandas culturales, que son demandas de etnicidad, son demandas étnicas, pueden quedar, en algunos casos han quedado, oscurecidas por las demandas que no son étnicas de los grupos, digamos, de izquierda. O sea, en un caso tú lo que tienes es una ideología de, digámoslo así, lucha de clases, ¿no? Por decirlo de una manera gráfica, creo que no es correcta, pero para poner el ejemplo, en un caso tú tienes un tipo de reclamo, un tipo de aproximación hacia la vida en común que no toma en consideración necesariamente la dimensión cultural que tiene para un pueblo indígena su relación con la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Por lo menos lo que pasó en Chile es que los pueblos indígenas, los indígenas en general, se transformaron en campesinos pobres. Y como campesinos pobres, se asociaban a las demandas que tenían quienes luchaban por los derechos de los pobres. Eran amigos en la pobreza, por así decirlo, pero unos tenían además una reivindicación cultural muy profunda, una reivindicación étnica, que los separaba y que no siempre, creo yo, quedó clara esa diferencia. Eso es solamente un elemento para tener en consideración ante tu pregunta, que yo creo que es muy importante, digamos. ¿Dónde puede haber mayor espacio para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas? Lo que ha pasado con algunos gobiernos de izquierda en América Latina recientemente es que hacen suyas las demandas étnicas de los pueblos indígenas. Y esa es la gran diferencia. No asocian esas demandas a simplemente las demandas de campesinos pobres. Son demandas culturales, son demandas de reivindicación étnica. Y eso es lo importante. Y eso es lo que uno ve, por ejemplo, en constituciones como la boliviana o la ecuatoriana. Y ya para terminar, ¿cuáles crees que son las principales razones por las que las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos ha fracasado en adoptar un instrumento regional que proteja a las comunidades indígenas, digamos, y que tenga una fuerza? Pues esto va a ser un poco
raro pero fuerte dentro del continente. Sí. Tiene mucho que ver con las negociaciones políticas, con los cambios de gobierno, con las agendas de los distintos gobiernos. Yo prefiero, digamos, y no por un optimismo ciego, sino creo que uno puede mirar, digamos, ha habido un fracaso en la adopción de instrumentos, pero yo no le pondría, digamos, toda la energía a la adopción de instrumentos. Creo que en América Latina hemos abusado de adoptar instrumentos que podemos decir, mira, estamos muy contentos porque miran los derechos que no hemos reconocido, pero al momento de la implementación, al momento de cómo entendemos, cómo interpretamos esos instrumentos de manera que efectivamente produzcan un avance, a veces creo hemos quedado cortos. Y ahí existen avances que creo que sí son importantes. Por ejemplo, cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos conecta los derechos reconocidos en la Convención Americana con el Convenio 169, cómo expande la interpretación de ciertas cláusulas de la Convención a la luz de los entendimientos de las nociones de justicia de los pueblos indígenas. Creo que allí hay, digamos, pondría más energía en fijarme cómo eso puede seguir expandiéndose y cómo eso puede mover el horizonte de lo posible antes de intentar, digamos, definir cómo es que la OEA fracasa en la adopción de algún instrumento regional, ¿no? Pues Jorge, muchísimas gracias. Y para ustedes, si quieren seguir viendo más entrevistas, pueden visitar www.expresa.lab.